Imagínese hacer un brindis y desencadenar accidentalmente la guerra de Troya. O estar de fiesta tan fuerte en Babilonia que aparece una mano fantasmal. Esta noche irrumpiremos en los banquetes, coronaciones y festines de victoria más salvajes de la historia. Eran noches de música, vino y juegos de poder que salían mal. Los reyes perdieron sus coronas, los imperios cambiaron de rumbo y los invitados a veces perdieron la cabeza. Nos encontraremos con desastres enterrados bajo leyendas y con acontecimientos reales que parecen inventados. Desde cenas interrumpidas por el volcán en Pompeya hasta traiciones por brillantes manzanas doradas. Al final, nunca volverás a ver una fiesta real de la misma manera. Así que tómate una bebida, siéntate y observa cómo implosionan las fiestas de la historia. Eris irrumpe en la fiesta de bodas y accidentalmente inicia la guerra de Troya. La boda de Peleo y Tetis debía unir a los dioses. Los invitados olímpicos descansaban alrededor de mesas repletas mientras sonaba música y el vino fluía por todas partes. Sin embargo, en la lista de invitados faltaba un nombre: la diosa Eris. Ella apareció de todos modos y arrojó una manzana dorada marcada para la más bella. Al instante, Hera, Atenea y Afrodita se abalanzaron sobre él como si fueran hermanas enemistadas. El banquete se convirtió en una discusión a gritos, con Zeus retrocediendo en silencio. Nadie pudo ponerse de acuerdo, por lo que la decisión quedó en manos del mortal París. Su elegida para sobornar a Afrodita, Helena de Esparta, colocó un explosivo retardado. Por la mañana, la boda divina y perfecta parecía el primer paso hacia el asedio. El banquete condenado de Belsasar, donde apareció la escritura en la pared. El gobernante de Babilonia, Belsasar, organizó una gran fiesta con bebidas dentro de la fortaleza. Para impresionar a sus invitados, ordenó que los vasos sagrados del templo de Jerusalén sirvieran vino. Los cortesanos reían y brindaban por los ídolos mientras la música ahogaba cualquier pensamiento incómodo sobre los enemigos. Entonces apareció una mano incorpórea que, con calma, iba escribiendo palabras en la pared enyesada. La fiesta se congeló mientras todos observaban letras brillantes que nadie podía entender. Arrastraron a Daniel, el judío exiliado, para traducir el aterrador mensaje. Le dijo a Belsasar que el reino estaba pesado, dividido y básicamente terminado. Mientras los sirvientes limpiaban las mesas, las fuerzas persas ya estaban escapando a las defensas de Babilonia. Al amanecer del día siguiente, el rey del banquete de la noche anterior ya había desaparecido. La fiesta de cumpleaños de Herodes termina con la ejecución de Juan el Bautista. El banquete de cumpleaños de Herodes en Galilea comenzó como cualquier otro banquete real. Los funcionarios se reclinaban en sofás, circulaban platos de carne y el vino apagaba las preocupaciones políticas. Entonces la hija de Herodías danzó para los invitados y la sala se movió. Herodes, ebrio y deslumbrado, le prometió en voz alta prácticamente todo lo que ella quisiera. Instigada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. De repente, la multitud que había estado riendo momentos antes se quedó en silencio. Herodes odió la petición, pero amaba aún más su reputación. Para no quedar mal en su propia fiesta, aceptó. Los sirvientes regresaron con pruebas y el ánimo por el cumpleaños nunca se recuperó del todo después. La cena de Nerón, donde el heredero adolescente británico cayó muerto repentinamente. En la Roma de Nerón, las invitaciones a cenar del emperador eran al mismo tiempo un honor y una amenaza. Una noche, su hermanastro adolescente británico se unió al brillante banquete del palacio. Todos sabían que Británico tenía más derecho al trono por sangre. Durante la comida, se quejó de que su vino estaba demasiado caliente para beber. Un sirviente trajo una taza fría que había sido preparada por separado con antelación. Británico tragó saliva, se convulsionó en la mesa y se desplomó frente a los invitados. Los músicos rápidamente comenzaron a tocar más fuerte y los esclavos se apresuraron a limpiar los platos cercanos. Nerón lo desestimó como un ataque de epilepsia y siguió comiendo. Para la élite de Roma, esa cena confirmó exactamente quién controlaba su futuro. El festín de setas de Agripina que pudo haber matado al emperador Claudio. El emperador Claudio amaba tanto los hongos que los romanos bromeaban diciendo que eran alimento de dioses.
Según escritores posteriores, su ambiciosa esposa Agripina convirtió ese plato favorito en un arma. Una noche, en palacio, Claudio recibió unas setas especialmente ricas y fragantes. Algunos relatos dicen que a su porción solo se le mezcló una dosis de veneno. Cuando después se sintió enfermo, un médico supuestamente terminó el trabajo. Agripina mantuvo la casa en movimiento, insistiendo en que las ceremonias y el personal de servicio continuaran con normalidad. Fuera del palacio, Roma se fue a dormir sin saber que algo había cambiado. Por la mañana, Claudio estaba muerto y el hijo adolescente de Agripina, Nerón, era emperador. Aquella acogedora cena de champiñones se convirtió en un símbolo de la letal política interna de Roma. La última fiesta de Alejandro Magno antes de su misteriosa muerte. Los últimos días de Alejandro en Babilonia no comenzaron con una batalla, sino con bebida. Se unió a su amigo Medio de Larisa para un largo simposio. Los invitados se jactaban de su capacidad mientras los sirvientes rellenaban enormes cuencos para mezclar. Se dice que Alejandro vació copa tras copa, entre vítores de sus compañeros. En algún momento gritó de dolor después de otro trago profundo. Aún así, siguió asistiendo a fiestas, febril pero tratando de parecer imparable. En cuestión de días, el conquistador que había cruzado Asia apenas podía moverse o hablar. Los rumores apuntaban a veneno, malaria o simplemente años de agotamiento y consumo excesivo de alcohol. Cualquiera que haya sido la causa, su última fiesta se parecía más al velorio del imperio. La salvaje noche de bodas de Atila el Huno que lo dejó muerto. Atila el Huno celebró su último matrimonio con la confianza de un caudillo invicto. Tiendas repletas de carne, vino y guerreros alardeando de futuras campañas. La novia, a menudo llamada Ildico en fuentes posteriores, observó a su aterrador nuevo marido. Atila bebía mucho y bromeaba con los jefes mientras los músicos tocaban melodías toscas. Finalmente se retiró a la carpa nupcial, dejando afuera una gran fiesta. Por la mañana, los preocupados asistentes encontraron al otrora imparable conquistador tendido sin vida en el interior. Las historias dicen que había sangrado internamente por la nariz mientras estaba borracho y se había ahogado mientras dormía. Otros susurraban sobre asesinatos o traiciones ocultos tras las decoraciones y ceremonias de la boda. Sea lo que haya pasado, una noche que debía iniciar una dinastía terminó por terminarla. Banquete en Pompeya interrumpido a mitad del plato por la erupción del Vesubio en el exterior. En las villas de Pompeya, las cenas hacían las veces de teatro, con paredes pintadas y sofás reclinables. En esa tarde de finales de verano, los invitados se reunieron mientras los sirvientes traían mariscos. La ceniza comenzó a descender al exterior, al principio confundida con el ruido normal de un volcán. Los anfitriones animaron a todos a seguir comiendo. El Vesubio había retumbado muchas veces antes. Pronto, la luz del día se atenuó extrañamente y las fuentes del patio se llenaron de polvo gris. En algunas casas se encontraron después pan carbonizado y higos todavía dispuestos sobre las mesas. La gente agarró joyas, monedas y capas, abandonando los platos a medio comer en un pánico repentino. Los que dudaron encontraron calles repletas de escombros y piedra pómez cayendo. La fiesta nunca terminó oficialmente, simplemente se congeló en el tiempo volcánico. El Festival de Carros Nika en Constantinopla estalla en disturbios que duran una semana. Un día en las carreras en el hipódromo de Constantinopla debería haber sido divertido y ruidoso. Los aficionados de los equipos azules y verdes gritaban consignas entre el ruido de los carros de combate. Pero esta vez, la ira por los arrestos recientes bullía justo debajo de los vítores. Cuando los funcionarios intentaron ejecutar a algunos alborotadores, la multitud gritó «Nika», que significa «conquista». Los espectadores abandonaron las gradas, incendiaron edificios y, de repente, controlaron gran parte de Constantinopla. Durante días, la principal arena de la ciudad sirvió también como punto de encuentro y campo de batalla. El emperador Justiniano consideró huir hasta que su esposa Teodora lo instó a quedarse. Atrajo a los rebeldes de nuevo al hipódromo con promesas de negociación. Las tropas irrumpieron entonces en el lugar y convirtieron lo que comenzó como una afición por los deportes en una catástrofe. Juegos de gladiadores de Fidenae, donde un estadio barato se derrumbó repentinamente.
Cerca de Roma, un promotor construyó un anfiteatro de madera en Fidenae para albergar a los gladiadores. Recortó gastos en las fundaciones para poder vender más entradas baratas. Cuando se corrió la voz sobre el espectáculo, la multitud se llenó de todos modos en las gradas. Durante las peleas, la estructura comenzó a gemir bajo el balanceo de los espectadores. Sin previo aviso, grandes secciones de asientos se derrumbaron, arrojando gente al estadio. El ruido ahogó los gritos mientras la madera se rompía y el polvo enturbiaba el aire. Los escritores antiguos afirman que miles de personas murieron o quedaron mutiladas en los escombros. El desastre horrorizó a Roma y dio lugar a normas de construcción más estrictas para las arenas. Para los supervivientes, lo peor no fueron los gladiadores, sino los asientos. El banquete negro de Domiciano que convenció a los senadores romanos de que estaban condenados. Una vez, el emperador Domiciano invitó a unos senadores electos a lo que parecía un honor especial. Cuando llegaron, el salón de banquetes estaba completamente cubierto de tela negra. Cada sofá tenía una pequeña lápida de estilo funerario grabada con el nombre de un invitado. Los sirvientes, pintados como espíritus del inframundo, trajeron en silencio platos oscuros y desconcertantemente simples. Las velas proyectan la luz justa para convertir los rostros en fantasmales y sospechosos. Los invitados susurraban, convencidos de que estaban asistiendo a su propia cena de ejecución disfrazados. En cambio, Domiciano finalmente los despidió ilesos, actuando divertido por su terror. Al día siguiente, según se dice, cada hombre recibió regalos costosos del emperador. Aún así, no hizo nada para que la cena con Domiciano pareciera menos aterradora. Las bacanales romanas estaban tan fuera de control que el Senado tomó medidas enérgicas. Al principio, las fiestas de Baco en Italia eran pequeñas reuniones nocturnas en torno al vino. Con el tiempo, el culto a Baco atrajo enormes multitudes mixtas e iniciaciones secretas. Los vecinos se quejaron de que las fiestas se convirtieron en gritos, bebidas y rumores de delitos que duraban toda la noche. Se difunden rumores de testamentos falsificados, conspiraciones políticas y agresiones ocultas mediante rituales. Finalmente, los funcionarios romanos enviaron informantes a las celebraciones para que lo vieran con sus propios ojos. El Senado respondió con una de las medidas más duras contra la religión jamás tomadas. Se destruyeron santuarios, se arrestó a líderes de cultos y después se limitaron estrictamente las reuniones no autorizadas. Aún así, la idea de fiestas báquicas salvajes permaneció arraigada en la imaginación romana. Para los moralistas, se convirtió en el ejemplo clásico de «por eso existen las leyes». Los inimitables hígados de Antonio y Cleopatra, el club de bebidas de excesos ridículos. Marco Antonio y Cleopatra no solo gobernaban, sino que también se consideraban fiesteros legendarios. Su círculo íntimo incluso se autodenominaba los hígados inimitables, imposibles de superar en bebida. Los banquetes en Alejandría se prolongaban durante días, con fuentes perfumadas y sofás adornados con joyas. Los invitados descansaban sobre la plata, escuchando a los músicos mientras los sirvientes cambiaban la vajilla entre los platos. Se dice que Antonio desafió a Cleopatra para ver quién podía desperdiciar más dinero. Celebraban fiestas temáticas en torno a los dioses griegos, victorias navales e incluso viajes de caza. Las élites egipcias y romanas observaban, medio deslumbradas, medio horrorizadas por el gasto. Fuera de los muros del palacio, soldados y contribuyentes financiaban estas extravagantes veladas de competición. Cuando su alianza finalmente se derrumbó, la reputación del partido se derrumbó con ella. La apuesta del banquete de perlas de Cleopatra, donde literalmente disolvió una fortuna. En una famosa cena, Cleopatra decidió demostrar que Egipto superaba el lujo romano. Según Plinio, apostó con Antonio que podía gastar una fortuna al instante. Se quitó uno de sus enormes pendientes de perlas, que por sí solo valían un reino. Lo dejó caer en vinagre fuerte y dejó que el líquido lo disolviera lentamente. Luego bebió la mezcla con calma mientras los invitados, atónitos, se quedaban boquiabiertos. La segunda perla supuestamente fue detenida antes de sufrir el mismo destino. Fuera exagerada o no, la historia corrió por las redes de rumores romanas. Convirtió un único plato de cena en un símbolo del gasto real imprudente. A partir de entonces,
La gente medía la extravagancia preguntando: ¿es un desperdicio a nivel de perlas? Trampa para banquetes de Hongmen, donde Xiang Yu intentó matar a Liu Bang. Después de la caída de la dinastía Qin, los caudillos rivales fingieron celebrar una paz frágil. En Hongmen, Xiang Yu invitó a Liu Bang a un gran banquete conciliador. Detrás de los músicos y los brindis, los asesinos esperaban una señal para atacar. Un general, Xiang Chuang, realizó una danza de espadas que se acercó peligrosamente. Otro aliado, Xiang Bo, lo interceptó torpemente, convirtiendo la actuación en un duelo accidental. Mientras tanto, el estratega Chang Liang guió silenciosamente a Liu Bang hacia el borde del peligro. Con la excusa de que necesitaba ir al baño, Liu Bang se escabulló de la reunión. Cuando Xiang Yu se dio cuenta, su rival ya estaba huyendo hacia un lugar seguro. La trampa fallida de esa noche se convirtió en el acto de apertura de una nueva dinastía. Boda real en París que derivó en la masacre de San Bartolomé. En 1572, París albergó una boda real destinada a resolver las divisiones religiosas. Enrique de Navarra, un líder protestante, se casó con la princesa católica Margarita de Valois. Nobles de toda Francia acudieron a la ciudad para pasar días de celebración. La tensión aumentaba a medida que los invitados protestantes caminaban por calles llenas de multitudes católicas hostiles. Un intento fallido de asesinato contra el almirante Coligny llevó los nervios al límite. Durante la noche, las campanas de las iglesias sonaron y bandas armadas comenzaron a atacar los hogares protestantes. Algunos invitados fueron arrastrados directamente desde el alojamiento de la boda a brutales asesinatos callejeros. El derramamiento de sangre se extendió más allá de París, convirtiendo las festividades de reconciliación en una catástrofe nacional. Ese banquete de bodas se convirtió en un símbolo de que las conversaciones de paz terminarían en violencia. El banquete de coronación de Estocolmo que se convirtió en el baño de sangre de Estocolmo. Cuando Cristian II fue coronado rey de Suecia, organizó una alegre celebración. Los nobles de Estocolmo llenaron los salones y festejaron bajo estandartes e insignias reales. Durante 3 días todos bebieron, juraron lealtad y relajaron sus sospechas. Luego, cuando terminaron los banquetes, el estado de ánimo cambió casi de la noche a la mañana. De repente, importantes dirigentes suecos fueron arrestados bajo cargos de herejía contra la corona. Las ejecuciones comenzaron en la plaza principal, a la vista de los edificios recientemente decorados. Los invitados que habían brindado con el rey vieron cómo se llevaban a sus amigos. El acontecimiento pasó a la historia como el baño de sangre de Estocolmo, y no como una coronación. Demostró cómo un anfitrión sonriente todavía podía estar planeando venganza. Cena negra en Escocia, donde los adolescentes de Douglas fueron atraídos y ejecutados. En la Escocia del siglo XV, los jóvenes condes Douglas estaban ascendiendo a un ritmo incómodamente rápido. El regente los invitó al castillo de Edimburgo para lo que parecía una reconciliación. En la cena, se sentaron frente a nobles que sonreían como tíos indulgentes. Entonces los sirvientes golpearon la mesa con la cabeza de un toro negro. Todos en el salón sabían que simbolizaba la perdición para los invitados, no la entrada. Los muchachos fueron arrastrados, acusados de traición y rápidamente ejecutados en las cercanías. Más tarde la gente lo apodó la Cena Negra, una mezcla de hospitalidad y traición. Siglos después, los escritores todavía lo señalaban como un precedente escalofriante. Si su poderoso vecino le ofrece disculpas mientras bebe vino, la historia escocesa le aconseja tener precaución. El banquete de las castañas convierte el palacio papal en un infame escándalo de orgía. Durante la época del Papa Alejandro VI, Roma bullía con rumores sobre los excesos de los Borgia. Una noche, César Borgia supuestamente organizó una reunión particularmente salvaje en el Vaticano. Las fuentes describen largas mesas, invitados nobles y docenas de cortesanas contratadas presentes. A medida que avanzaba la noche, el baile se volvió más atrevido y los juegos menos inocentes. El cronista Johann Burchard escribió sobre castañas esparcidas en el suelo para los concursos. Historiadores posteriores debatieron hasta qué punto el relato era exagerado o tenía motivaciones políticas. Aún así,
el banquete de las castañas permaneció como símbolo de corrupción. Esto hizo que los futuros reformadores vieran los partidos eclesiásticos de finales de la Edad Media de una manera muy diferente. El derrumbe del salón de fiestas de Erfurt provocó que los nobles acabaran en una letrina. En Erfurt, los príncipes y obispos alemanes se reunieron para resolver una disputa de tierras. Se reunieron en un salón superior construido directamente encima de un antiguo pozo negro. Los nobles que discutían pateaban el suelo, se movían y se inclinaban hacia adelante al tiempo que las voces se alzaban. El sobrecargado suelo de madera cedió de repente bajo los pesados bancos. Docenas de personas se lanzaron directamente al pozo maloliente de la letrina que se encontraba debajo de la cámara. Los sobrevivientes se aferraron a las vigas rotas mientras otros se ahogaron en la inmundicia. Se dice que el rey Enrique VII sobrevivió agarrándose a una ventana y subiendo. La agenda de la reunión desapareció. La conversación posterior se centró únicamente en la humillación. Sigue siendo uno de los desastres políticos más literalmente repugnantes de la historia. Festín de venganza de la princesa Olga, donde los drevlianos borrachos fueron masacrados. Después de que su marido, el príncipe Igor, fuera asesinado por los drevlianos, Olga conspiró cuidadosamente. Primero quemó a sus enviados en una casa de baños y luego pidió más visitantes. Finalmente, invitó a los nobles drevlianos a un banquete fúnebre en su honor. Llegaron a Kiev reconfortados por los regalos y halagados por las atenciones reales. Olga ordenó que se sirvieran grandes cantidades de hidromiel hasta que sus invitados estuvieron completamente borrachos. Mientras la multitud tropezaba y cantaba, ella dio una señal de silencio. Sus guerreros cayeron sobre los drevlianos desarmados, matando a cientos de ellos en cuestión de segundos. Lo que parecía una reconciliación se convirtió en otro capítulo de venganza calculada. Los cronistas posteriores todavía se estremecen al describir cómo la hospitalidad se convirtió en su arma preferida. El banquete infernal de Lorenzo Strozzi, donde los invitados creían estar muertos. En la Florencia renacentista, Lorenzo Strozzi decidió organizar un banquete que la gente recordara. Los invitados entraron en un salón revestido completamente de negro, como una gigantesca carpa funeraria. Las mesas estaban decoradas con calaveras, huesos y lápidas simuladas con los nombres de los asistentes. Los sirvientes vestidos de demonios trajeron alimentos grotescos con forma de escorpiones y arañas. Cada plato era deliberadamente inquietante y hacía que los comensales se preguntaran qué habían hecho. Algunos relatos posteriores dicen que se leyeron proclamas como si anunciaran sus muertes. Justo cuando los nervios estallaron, unas puertas ocultas se abrieron a un segundo salón brillantemente iluminado. Allí, comida real, música y colores brillantes reemplazaron repentinamente el submundo teatral. El banquete del infierno convirtió el miedo en entretenimiento, pero funcionó demasiado bien. Festín de sangre de Roskilde, donde los reyes daneses ajustaron cuentas con espadas. En la Dinamarca del siglo XII, 3 reyes rivales finalmente acordaron compartir el reino. Se reunieron en Roskilde para un banquete de reconciliación, entre sonrisas y brindis. Sin embargo, Sweyn XIII llegó con un plan secreto en lugar de un perdón genuino. Durante el banquete, sus hombres atacaron repentinamente a los otros cogobernantes y seguidores. Un rey, Canuto, fue asesinado en el lugar, entre platos volcados. Valdemar, el rival restante, apenas escapó de la sangrienta confusión que siguió. El acontecimiento se conoció como la Fiesta de Sangre de Roskilde en crónicas posteriores. Lejos de estabilizar a Dinamarca, desencadenó otra ronda de batallas y traiciones. Esa cena demostró que los acuerdos de reparto de poder pueden terminar más rápido que la llegada del postre. Banquete de sangre abasí que acabó con los príncipes omeyas de la noche a la mañana. Cuando los abasíes derrocaron a la dinastía omeya, todavía tenían un problema. Muchos príncipes omeyas permanecieron con vida y fueron puntos de concentración potenciales para futuras rebeliones. Así que los nuevos gobernantes los invitaron a un gran banquete de reconciliación. El salón se llenó de primos ricamente vestidos que creían haber conseguido el indulto. Una vez que todos estuvieron sentados y relajados, los soldados bloquearon las salidas y sacaron armas. Un joven príncipe supuestamente escapó escondiéndose debajo de los cuerpos y huyendo después,
Finalmente llegó a Iberia y ayudó a fundar la línea Omeya en Córdoba. Aquella cena sangrienta cerró un califato mientras sembraba silenciosamente otro. La señal del curso de higos de Fra Alberigo que desencadenó un asesinato familiar. En la Italia medieval, Fra Alberigo invitaba a parientes con los que supuestamente quería reconciliarse. El banquete se desarrolló pacíficamente, con una conversación educada y todos los platos esperados. Según la tradición, había preparado una señal secreta para sus asesinos. Cuando llegó la hora del postre, alegremente pidió a los sirvientes que trajeran la fruta. En lugar de higos, irrumpieron hombres armados y atacaron a los desprevenidos huéspedes. La frase cortesía di frate Alberigo más tarde significó una hospitalidad que ocultaba intenciones asesinas. Dante incluso lo colocó entre los traidores en las profundidades heladas del infierno. Allí, Alberigo afirma que su alma está en el infierno mientras que su cuerpo aún vive. Pocos anfitriones de cenas obtuvieron una vida literaria tan sombría a partir de un solo pedido de postre. Banquete de los Juegos de Jotuna, donde los príncipes suecos fueron capturados repentinamente. A principios del siglo XIV en Suecia, el rey Birger y sus hermanos fingieron hacer la paz. Los duques Erik y Valdemar llegaron a Jotuna para lo que parecían celebraciones de reconciliación. Durante la fiesta, todos bebieron y recordaron campañas y compartieron recuerdos de la infancia. Entonces el ánimo cambió cuando los duques se volvieron contra su anfitrión real. Birger y su reina fueron capturados en su propio salón por sus familiares. Durante 2 años, el rey languideció en cautiverio mientras sus hermanos gobernaban. Más tarde, Birger respondió con su propio festín de venganza, el banquete de Nyköping. Durante un tiempo, la política sueca se pareció menos a un parlamento y más a un drama familiar con rehenes. Fiesta de bodas de Lápid, donde centauros borrachos iniciaron una pelea legendaria. La boda de Pirito e Hipodamía debería haber unido a los lápitas y a los centauros pacíficamente. Los centauros, poco acostumbrados al vino, bebieron copiosamente mientras los brindis continuaban. Cuando la novia se acercó, el centauro Euritión la agarró con un arrebato de borracho. Otros centauros les siguieron, intentando secuestrar a las mujeres de la fiesta nupcial. Los invitados humanos agarraron todo lo que pudieron, patas de mesa, tazas, astas, para contraatacar. La celebración se convirtió en una pelea mítica que luego quedó grabada en los frisos de los templos. Los artistas utilizaron la escena para simbolizar la lucha de la civilización contra la naturaleza salvaje descontrolada. Para los lapitas fue simplemente la peor recepción de boda de la historia. Nadie invitó a los centauros a ceremonias civiles después de que se difundió esa historia. Boda de Peleo y Tetis, donde una manzana de oro condenó a Troya. Mucho antes de que Troya ardiera, su destrucción fue planeada en otra boda elegante. Peleo, un héroe mortal, se casó con Tetis, una diosa del mar favorecida por los dioses. Su lista de invitados incluía a casi todas las personas importantes del monte Olimpo. La manzana de oro de Eris, arrojada por celos, tenía que ser juzgada por alguien. La decisión finalmente recayó en Paris, príncipe de Troya, que no se ocupaba de sus asuntos. Cada diosa le ofreció un soborno, desde poder hasta sabiduría o amor. Eligió la promesa que Afrodita le hizo a Helena, ya casada en la lejana Esparta. Esa única elección convirtió un concurso de belleza divino en un secuestro internacional. Cuando los bailarines recordaron esta boda, las torres de Troya ya estaban cayendo. Boda en Caná casi arruinada cuando los anfitriones se quedaron sin vino. En el Evangelio de Juan, Jesús asiste a una boda en un pueblo de Caná. Durante un tiempo la celebración transcurre con normalidad. Música, chismes familiares, comida compartida. Entonces María se da cuenta de que las jarras están vacías y que el vino ha desaparecido por completo. En esa cultura, quedarse seco significaba humillar a la familia ante los vecinos. Los sirvientes llenaron enormes tinajas de piedra con agua, probablemente esperando regaños y no milagros. Jesús les dijo en voz baja que sacaran un poco y se lo llevaran al mayordomo. El mayordomo lo probó y se sorprendió al encontrar en su lugar un vino nuevo y rico. Elogió al novio por guardar el mejor vino para el final.
Los invitados siguieron bailando sin darse cuenta de que la fiesta casi se había derrumbado antes. Fiesta real persa donde el rey Jerjes, borracho, desterró a la reina Basti. El rey Jerjes de Persia celebró una vez una gran fiesta de varios días para los nobles. Después de días de beber, decidió exhibir a la reina Basti ante todos. Le ordenó que apareciera luciendo la corona real, exhibiendo su belleza. Basti se negó, pues no quería que la presentaran como un entretenimiento para cortesanos borrachos. Avergonzado ante sus invitados, Jerjes consultó a sus consejeros, ya bebidos por el vino del palacio. Advirtieron que su desafío podría alentar a otras mujeres en todo el imperio. Un decreto despojó a Basti de su título y la desterró de la corte. Su ausencia abrió el camino para la dramática historia de Esther en el mismo libro. Todo comenzó con los límites rotos en un banquete real demasiado largo. Las cenas de Calígula donde los invitados temían que la risa pudiera provocar su muerte. Cenar con el emperador Calígula significaba entrar en una sala llena de tensión. Las mesas crujían bajo alimentos raros, platos de oro y entretenimiento sin fin. Sin embargo, algunos invitados sabían que había ordenado ejecuciones el mismo día que las invitaciones. Una historia describe a un padre cenando la noche en que ejecutaron a su hijo. Se obligó a bromear con Calígula, aterrorizado de que cualquier tristeza pareciera sospechosa. Se dice que Calígula se jactó de su poder y luego señaló a los verdugos cercanos como prueba. Las personas que se reían en el momento equivocado corrían el riesgo de llamar demasiado la atención. La comida podía ser exquisita, pero cada bocado sabía a fatalidad potencial. Para las élites romanas, sobrevivir significaba tratar el terrorismo como una opción más. Alejandro mata a su amigo Clito durante una discusión en un banquete de borrachos. Años después de conquistar Persia, Alejandro celebró en Maracanda con oficiales de confianza. El vino soltaba las lenguas y los halagos le hacían parecer más grande que su padre Felipe. Clito el Negro, que una vez había salvado la vida de Alejandro en la batalla, se opuso. Recordó a todos las victorias de Filipo y las tradiciones macedonias que Alejandro parecía estar abandonando. La discusión se intensificó cuando los sirvientes intentaron calmar a dos hombres muy borrachos. Alejandro gritó, arrojó objetos y expulsó a Clito del salón. De algún modo Clito regresó, todavía furioso, e insultó nuevamente al rey. En un ataque de ira, Alejandro agarró una lanza y lo golpeó. El silencio reemplazó a la música mientras los invitados veían cómo la amistad se hacía añicos en un momento imprudente. La fiesta de coronación del rey Eadwig se descarrila cuando él se escapa con su amante. El día de su coronación en la Inglaterra del siglo X, el joven rey Eadwig tenía deberes. Los nobles se reunieron en la fiesta esperando discursos, juramentos y gratitud muy pública. En cambio, Eadwig desapareció repentinamente de la mesa en medio de la reunión. El obispo Dunstan fue enviado para buscarlo y restaurar el decoro real. Descubrió a Eadwig arriba con su amante Elfgifu y su madre. La pareja aparentemente había decidido que una celebración privada era mejor que sentarse con los obispos. Arrastrado de nuevo al salón, Eadwig se ganó una reputación por su comportamiento escandaloso. Los enemigos luego usaron la historia para pintarlo como alguien poco serio e inmoral. Todo porque eligió el romance por sobre la política en el peor momento posible. Fiesta de la coronación de Moctezuma con hongos sagrados y nobles alucinantes. Cuando Moctezuma II se convirtió en gobernante del Imperio Azteca, las celebraciones fueron intensas. Los cronistas españoles describieron posteriormente fastuosos festines tras sombríos sacrificios humanos en las plataformas de los templos. Se dice que en un banquete de coronación, los nobles honrados comieron hongos alucinógenos sagrados. Se creía que los hongos, llamados Teonanácatl, abrían visiones de los dioses. Los invitados reían, lloraban o veían presagios aterradores mientras los tambores resonaban afuera. Algunas fuentes dicen que la intoxicación se sintió más fuerte que cualquier cantidad de pulque. Para la élite azteca, la comunión con las deidades y el teatro político iban de la mano. Para los españoles que lo registraron posteriormente, aquella cena parecía una locura y una blasfemia. De cualquier manera, fue una fiesta de coronación que nadie olvidó fácilmente.
El banquete romano exagerado de Trimalción es tan excesivo que parece real. El banquete de Trimalción en el Satiricón de Petronio es técnicamente ficción, pero dolorosamente reconocible. El nuevo rico exesclavo anfitrión se luce con platos en forma de constelaciones. Los invitados pueden disfrutar de platos que, al abrirlos, revelan aves vivas. Él sincroniza los platos con los signos del zodíaco, convirtiendo la comida en astrología comestible. Los camareros ensayan entradas dramáticas mientras un esclavo anuncia el valor de cada plato. Trimalción se jacta de su testamento, de su tumba y de su futura estatua entre bocado y bocado. Su orden, estando borracho, de organizar su funeral en el lugar parece creíble. Los lectores romanos veían la sátira como algo incómodamente cercano a ciertas cenas reales. A veces las fiestas inventadas revelan más verdad sobre los excesos que las historias oficiales. Temporada de fiestas de Saturnalia, cuando el orden social romano se trastocaba por completo. Cada diciembre, los romanos se sumergían en las Saturnales como un experimento de caos controlado que duraba una semana. Las reglas normales desaparecieron. Los amos servían a sus esclavos en banquetes domésticos a la luz de las velas. La gente vestía ropas de fiesta llamativas en lugar de togas formales y saludaba a los extraños con entusiasmo. Los juegos de azar, habitualmente mal vistos, de repente pasaron a ocupar el centro de las festividades. Incluso senadores serios cambiaron el discurso digno por insultos jocosos y juegos de rol. En muchos hogares un falso rey de las Saturnales daba órdenes ridículas. El festival permitió que todos se relajaran antes de volver a la estricta jerarquía. Si hubieras entrado en Roma en aquella época, habrías pensado que la República se había derrumbado. En cambio, fue simplemente su fiesta de invierno favorita oficialmente convertida en tradición. Festivales de gladiadores de Cómodo, donde el emperador luchaba por el aplauso de los borrachos. El emperador Cómodo prefería la arena a las polvorientas cámaras del consejo y al papeleo. Se autodenominó un nuevo Hércules, con pieles de león y garrote incluidos. En las fastuosas fiestas, entraba en el Coliseo para luchar como gladiador. Los ciudadanos vieron a su emperador matar animales desde plataformas o batirse en duelo con oponentes muy desfavorecidos. Los rumores decían que a los oponentes se les ordenó perder o usaron armas contundentes. Los senadores se estremecieron cuando Cómodo decapitó avestruces y luego hizo un gesto hacia su sección de asientos. De todos modos, la multitud, repleta de vino y de grano gratis, aplaudió nerviosamente. Cada actuación costó sumas exorbitantes, financiadas con nuevos impuestos y confiscaciones. Roma obtuvo un entretenimiento inolvidable, pero su gobierno se pudrió detrás del espectáculo. Bodas de sangre en Perugia, donde el festín de Astorre Baglioni se convirtió en una matanza. En 1500, Perugia acogió la gran boda de Astorre Baglioni y Lavinia Colonna. Las ramas rivales de la familia Baglioni en la ciudad se reunieron bajo una frágil tregua. La música llenó la plaza mientras los invitados fluían entre la iglesia, el palacio y las mesas del banquete. Pero detrás de los brindis, los conspiradores afilaban sus espadas y ensayaban sus rutas. Durante la noche, los asesinos atacaron a familiares que dormían en las casas alrededor de la plaza. Algunos cuerpos fueron arrojados desde las ventanas a calles que aún estaban cubiertas de adornos. Al amanecer, la boda se había convertido en un intento de golpe de estado familiar a gran escala. Pinturas y crónicas posteriores lo recordaron como la boda sangrienta de Perugia. Pocas fiestas de bodas europeas igualaron esa mezcla de seda, joyas y asesinato. Banquete medieval afgano de traición, donde los invitados que celebraban eran masacrados. En el Afganistán medieval, un gobernante local invitó a sus rivales a una fiesta supuestamente conciliadora. Los viajeros llegaban con séquitos y dejaban armas afuera como señal de confianza. En el interior, alfombras, lámparas y platos humeantes creaban la ilusión de genuina hospitalidad. Los anfitriones sirvieron generosas copas de vino o sorbete, incentivando el consumo abundante de alcohol y la relajación. A una señal acordada previamente, soldados ocultos entraron corriendo desde los pasajes laterales. La masacre transformó el poder local, dejando a una facción dominante sobre los vecinos destrozados. Pero la historia quedó en las crónicas como una advertencia sobre los banquetes de paz.
A veces, el campo de batalla más peligroso de la historia era simplemente el comedor.